Hola, hoy día les quería contar algunas curiosidades sobre las fortalezas. Primero que nada, todos tenemos fortalezas y todos tenemos un conjunto de talentos innatos. Y según pesquisa de Gallup, al conocer y utilizar estos talentos, tenemos 3 veces más probabilidad de tener una mejor calidad de vida, 6 veces más probabilidad de estarnos comprometidos con nuestro trabajo, 7,8 veces más probabilidad de sermos más productivos y 6 veces más probabilidad de hacer aquello que se nos sale fácil. Sí, porque cuando utilizamos nuestras fortalezas, todo se nos sale natural. Todo nos energiza, hacemos aquello que nos apasiona y además, también según pesquisa de Gallup, al conocer nuestras fortalezas, aumentamos nuestra confianza y por lo tanto aumentamos nuestra salud. Las fortalezas son como un músculo, hay que conocerlas y hay que desarrollarlas. Y lo interesante es que, porque a nosotros se nos sale fácil hacer tal cosas utilizando nuestras fortalezas, a veces es difícil entender por qué a otros se les hace difícil. Por eso es importante que conocemos no solamente nuestras fortalezas, sino que también las fortalezas de los que nos rodean. Un líder de equipo, al conocer sus propias fortalezas, tiene una probabilidad de duplicar la productividad de su equipo. Y un equipo, al conocer sus fortalezas y también las fortalezas de sus compañeros, tiene una gran probabilidad de se tornar en equipos de alto rendimiento. Así de importantes son las fortalezas. Y hoy día les quiero traer un ejemplo utilizando mis propias fortalezas para que puedan ver que además de todo eso, las fortalezas nos muestran cosas importantes sobre nosotros, como por ejemplo, qué necesitamos, cómo somos, cómo operamos, qué ambiente se nos hace más favorables, qué cosas debemos prestar atención con relación a nuestras fortalezas. Entonces les invito a quedar para ver estos ejemplos. Como les comenté en algún otro video, yo trabajo con una herramienta que se llama Clifton Strengths. Y acá genero a partir de los resultados de esta herramienta esta visión única de las 5 principales fortalezas de mis clientes y que están distribuidas en 4 áreas: el área de ejecución, de influencia, de relacionamientos y estrategia. Y acá en este ejemplo les muestro mis 5 principales fortalezas, donde tengo 2 fortalezas en el área de estrategia, 2 en el área de relacionamientos y una en el área de influencia en mis 5 principales. Tengo un pensamiento estratégico con una visión del futuro también. Puedo tanto ver dónde hay oportunidades muy fácilmente y también puedo imaginar cómo sería el futuro. Y puedo ver también lo que es único en el otro y tengo la capacidad de crear relaciones que son genuinas, cercanas, de confianza. Además, tengo una conciencia de la excelencia, tanto en el otro como también de entender lo que es donde hay el oro, donde está el oro. O sea, esas son mis 5 principales fortalezas. Como parte del informe de fortalezas que entrego a mis clientes, también incluyo los ítems que siguen a continuación. Por ejemplo, las necesidades. Entonces, entender dentro de cada una de las fortalezas, de las 5 principales por lo menos, cuáles son las necesidades que tengo. Por ejemplo, por tener una fortaleza,
estratégico, necesito ambientes que me permiten tener flexibilidad en cómo hacer las cosas. Necesito oportunidades para ver el panorama general y para jugar con escenarios alternativos. En mi fortaleza maximizador, necesito oportunidades que permitan mejorarme a mí mismo y también a los que me rodean. Y así cada una de las fortalezas me van a decir qué necesito. Por ejemplo, individualización. También necesito flexibilidad para personalizar mi enfoque con cada individuo. En la visión futurista, necesito oportunidades para hablar sobre el futuro. Y en afinidad, necesito oportunidades para para formar relaciones significativas y cercanas con los demás. Entonces, todo esto son apenas un ejemplo de necesidades que necesito para cada una de las fortalezas. Al no tener estas necesidades atendidas, lo que va a pasar es muy probablemente me voy a frustrar, me va a ser más difícil adaptarme a ambientes donde no me permiten utilizar estas fortalezas que tengo. ¿Qué acciones están sugeridas dependiendo de cada fortaleza? Por ejemplo, en mi fortaleza estratégico, tener en cuenta lo que ya está funcionando y también observar lo que otros han hecho. Como maximizador, mantenerme enfocado en mis fortalezas y seguir trabajando hacia el dominio de ellas. Como individualización, ver los grandes talentos de las personas y ayudarlos a comprenderlos y maximizarlos. En futurista, recordar que cuando quiera articular mi visión, mis ideas a veces son muy claras para mí, pero no son tan claras para los demás. Entonces buscar herramientas que me pueden ayudar a explicar mis ideas de una forma clara para que pueda ser entendida por todos, ya sea a través de bocetos, de gráficos, de ejemplos. En el términos de la afinidad, recordarme que no importa lo ocupado que esté, mantener mi contacto con mis relaciones, porque estas relaciones son mi combustible. En términos del bienestar, cosas que tengo que prestar atención para mantener un nivel de saludable utilizando mis fortalezas. El estratégico pide que yo necesito de tener la claridad para poder seguir adelante, para poder tener esta salud en esta fortaleza. También en maximizador yo prefiero la calidad versus la cantidad. Entonces estar atento a esto, porque muchas veces la calidad puede verse comprometida. Individualización me motiva un trabajo que coincida con mi personalidad y mi propósito. En futurista me encanta la inspiración que viene de soñar. En afinidad tiendo a estar en mi mejor momento cuando soy parte de un grupo estable de amigos en los que puedo confiar. Y por último, algunas preguntas que son importantes tenerlas en consideración para cada una de las fortalezas. En estratégico, estoy considerando la opinión
o las ideas de los otros, de los demás, y estoy comunicando mi idea claramente. En maximizador, ¿son mis expectativas demasiado altas? En individualización, ¿estoy sacrificando el grupo por el individuo? En el futurista, ¿estoy co-creando con otros o les estoy diciendo a otros cómo debería ser? Y en afinidad, ¿parezco cerrado o distante? Entonces, son preguntas que me ayudan a balancear cada una de las fortalezas y como poner atención en cada uno de estos puntos. Esto sería todo por hoy. Les dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima.